El Renacimiento es la estructura histórica que sirvió como parteaguas en la historia de la humanidad en diversos ámbitos, sociales, políticos, culturales y económicos. Sin embargo, el más importante es la transformación de la manera en que el ser humano se veía a sí mismo y a su entorno. Sin duda, el extenso legado que dejó la cultura renacentista es tangible para nosotros en la actualidad. Basta con prestar atención en cosas comunes que están a nuestro alrededor. Principalmente, el arte y sus manifestaciones retoman tópicos, motivos, argumentos y temáticas constantes que surgieron o tuvieron su auge en el periodo renacentista. En este video, nos enfocaremos en destacar estos elementos que encontramos en la música que nos gusta, intrínsecamente relacionadas con argumentos de la literatura europea renacentista que revisamos a lo largo del curso. Ahora relacionemos todo lo anterior con Macbeth, una de las obras más profundas de Shakespeare, pues nos habla sobre la pérdida de identidad de nuestro personaje principal. En un periodo donde el hombre constituía su propio Faber Fortunae, surge un conflicto frente a un Deus absconditus. Recordemos que cuando la obra fue escrita, ocurrió un periodo de crisis en Europa debido a la Reforma Protestante. Los seres humanos se veían a sí mismos en un mundo corrompido por los cuestionamientos que surgían en ese tiempo. No se sabía en qué creer ni a qué aferrarse. Con esta desarticulación del mundo modelo, se generó una nueva perspectiva del mundo que lo rodeaba. El hombre, que se creía capaz de controlar su destino y entorno a través de las virtudes que le otorgaba su creador, ahora se siente abandonado por él mismo. Macbeth es la representación de esto. Sufre una alteración en el orden natural y cósmico que afecta a su propia mente a lo largo de la obra. Hay rasgos que nos remiten a la confusión, ilusión, inseguridad de la existencia de las cosas, desesperación, enajenación, conflicto de conciencia, todo lo anterior relacionado con la vanitas. Macbeth es sometido a una prueba de Dios, una profecía le fue dada y estaba en sus manos decidir qué hacer. Esto corresponde a la prótesis de la obra. Es cierto que tuvo motivaciones e incluso manipulaciones tanto de Lady Macbeth como de las brujas. Sin embargo, Macbeth tenía ese conflicto constante consigo mismo, porque no estaba completamente seguro de si estaba haciendo lo que él realmente quería. Finalmente, en la catástasis es cuando el elemento corruptor tiene que ser eliminado para el restablecimiento del orden. En este caso, los Macbeth son quienes están corrompiendo este mundo. Al final de la obra, Macbeth sabe que tiene que morir, y lo acepta en el último segundo de vida. No supo manejar la prueba que Dios le puso y terminó perdiéndolo todo. Los elementos que se encuentran en el álbum están presentes y divididos en 5 momentos que enfrenta el paciente: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y estos son los que expondremos a continuación. The Black Parade, tercer álbum de la banda My Chemical Romance, resultó ser uno de los trabajos más impresionantes de su tiempo y para muchos, tanto fanáticos como seguidores de las bandas de rock estadounidenses, no cabe duda de que es una obra maestra, pues aquí reunieron toda su genialidad para la composición, el uso de los sonidos propios de la ópera rock, letras mordaces y profundas, y un concepto oscuro pero cargado de significado que se cristaliza en una historia que te dejará sin aliento. The Black Parade es y seguirá siendo uno de los mejores álbumes de la última década, y en esta ocasión nos dedicaremos a aterrizar algunas de las canciones que poseen una clara inspiración con los elementos renacentistas, principalmente en el papel del ser humano en el mundo, el desarrollo de la razón y de la voluntad como las facultades principales del hombre, a través de profundas filosofías, ideas, pensamientos y sentimientos encontrados respecto a la vida y la muerte. Entramos a la historia del paciente, un hombre cuya vida no ha sido la mejor, quien se encuentra en la cama de un hospital a punto de morir debido al cáncer, cuyo diagnóstico lo hizo someterse a una cirugía de corazón, lo cual pronto descubriremos que salió terriblemente mal. Este hombre, desdichado y lleno de ira, se deja conducir por el miedo a fallecer tan joven, se nota reacio a creer que es él quien está en estas condiciones. Solitario y moribundo, es un engreído y se burla constantemente de haber llegado hasta ahí. Sería del simple hecho de estar muerto. Vivía desenfrenadamente,
Abusaba de las drogas y el alcohol. Vivía en fiestas hasta el amanecer y no le importaba hacerse amigo de quienes solamente le chupaban su vitalidad. Estas actitudes comenzaron a lastimar a una antigua pareja suya, cuya relación era seria, muy íntima, y tentaba desembocar en un matrimonio. Pero por sus carencias, ella se alejó, y él, por más que suplicara por su regreso o su perdón, sabía perfectamente que no recuperará a quien perdió. La muerte, según la filosofía del vocalista de la banda, se presenta ante nosotros como el recuerdo más fuerte de nuestra vida. En el caso del paciente, fue la visita a la ciudad junto a su padre para mirar un desfile musical. En ese momento, su padre le dijo que él le dejaría su fantasma algún día del verano y que lo guiaría cuando fuera su turno de unirse al desfile negro. Claramente su padre murió y deseaba conducirlo en el momento de partida de su hijo. El paciente, ahora atravesando ese trance, recuerda a su padre y le dice que jamás lo olvidará ni se mostrará temeroso de caminar por ahí con sus heridas, aun cuando no sea capaz de aceptar su muerte, ni su propia mala vida. El álbum continúa mostrándonos los momentos más bajos y absolutamente delirantes del paciente, en aquellos en donde su ira lo empuja a reprocharse a su pareja por haberse ido, en las que se califica a sí misma como un hombre malo y no espera que nadie llore por él. Incluso simula escribir una carta a su madre, diciéndole que no se preocupe, que el infierno es un buen lugar, pidiéndole perdón, deseando haber sido un mejor hijo. Sin embargo, la humanidad del paciente respecto a su situación también se manifiesta y se lamenta por haber llegado a tal punto. Mira su cuerpo y se siente desagradable. Abraza su soledad, asumiendo la culpa de haber sido abandonado. Poco a poco pierde el miedo a morir y el miedo de volver a vivir. Mientras entra en la etapa de la depresión, se da cuenta de lo injusto que él también ha sido con los demás. Lo injusta que es la vida, los golpes, las bajezas, lo demandante que puede llegar a ser, lo hiriente. Aún así, tras reflexionar profundamente su situación, llega a la conclusión de que si tuviera una segunda oportunidad, una segunda vida, lo haría mucho mejor, sin miedo de seguir viviendo, sin miedo de caminar por este mundo solo. Negación. Abarcaría las dos primeras canciones y algunos momentos posteriores, pero tiene que ver con el instante en el que el paciente se muestra desesperado, atónito y perdido, completamente solo en el mundo y con un único deseo: vivir. Teme su muerte, teme desaparecer sin dejar rastro alguno, se siente demasiado joven para ello y aún con la incertidumbre, es incapaz de reconocerse a sí mismo, ha perdido incluso su identidad, se aferra sin esperanzas a la voluntad, es incluso mordaz a la hora de burlarse de su muerte, haciéndose sentir en todo momento merecedor de la fatalidad, aunque esto se ve mucho más claro en la siguiente etapa del proceso. Ira. Está presente en todo el álbum por la gran cantidad de canciones con un ritmo más desenfrenado. Las alucinaciones de la ira representan los momentos más catárticos del álbum, los más bajos de un personaje como el paciente, quien ya de por sí ha caído muy bajo. En soledad, luchando contra el cáncer, alejándolos a todos, lo único que prefiere hacer es culparse por su estado, como si ese fuera el castigo por la vida tan horrible que llevó, el desperdicio que supuso destruirse a sí mismo y destruir a los suyos. El paciente se odia a sí mismo, teme de lo que pueda seguir y reniega de ello. Asume una actitud de conformismo cuando la idea del infierno se le hace presente, mientras que al mismo tiempo reniega y pregunta si solamente los chicos buenos van al cielo. Negociación. Quizá el momento de más necedad en el álbum, pues la culpa que acecha al paciente poco a poco lo va consumiendo más y más, siendo lo mejor para él morir. Así ya no cree lastimar a nadie. Así no tendrá por qué preocuparse por su soledad, o su pasado, o, en fin, por nada. El remedio, si lo podemos llamar así, para solucionar y traer la paz a sí mismo y a quienes lo rodean,
principalmente a su antigua pareja y a su madre, simplemente morir. Su vida fue un desperdicio y la única forma de remediarlo es desapareciendo. Solamente, claro, si eso arregla todo el mal que ya ha hecho. Depresión. Con la penúltima etapa, entramos en las canciones más tristes del álbum, pues tenemos a un hombre renegado que transforma por completo la visión que tiene de sí mismo y la convierte en un elemento por el cual compadecerse, en una cama de hospital, abandonado, con el cuerpo demacrado, sin cabellos en su cabeza, consumido por algo tan brutal como el cáncer. Trae a la memoria las palabras de su padre y aquel recuerdo lo hacen reaccionar por un momento. Ya no habla con sarcasmo, ya no se burla de su situación, no continúa culpándose por ello. Comienza a arrepentirse, a reflexionar sobre todo aquello que hizo mal y a darse cuenta de que no tiene demasiado que cambiar. Ya ha muerto, ya se fue. No temía morir, temía por todo lo que su vida fue y todo lo que ya no podrá ser. Es en esta parte del álbum donde algunas canciones parecen que regresan a la etapa de negociación, pero un cierto toque de arrepentimiento. Aceptación. La última canción del álbum es la que engloba este gran y poderoso momento. El paciente se da cuenta de que no puede hacer nada para cambiar su destino ni su pasado. Sabe que no hará que la mujer que ama se quede a su lado. Sabe que morirá y que ya no hay nada que hacer. Sabe que se irá y nada se va a poder remediar. Pero el paciente ya aprendió a lidiar con ello. La solución nunca fue desaparecer. Era enfrentar al mundo. Su mundo. Aquel que cayó en discordancia por sus decisiones y que ahora no tiene la oportunidad de remediar. Pero si la tuviera, sabría cómo hacerlo. No tendría miedo de enfrentarlo, no tendría miedo de hacerlo solo. Pese a las adversidades y a lo horrible que pudiera parecer su vida, quiere hacerlo. No importa si está dormido o despierto, pues para él, con su voluntad, con su ejercicio, este puede recuperar el cosmos del mundo, ya sin culpas ni horrores del mundo. El paciente podría intentar reparar su vida, aunque realmente ya no tenga vida por vivir, y siempre, aún a pesar de unirse al desfile negro con su padre, algo lo mantendrá ligado a este mundo, y eso es su propia sangre. Reflexión final. Con lo que hemos visto en el álbum de The Black Parade, y al compararlo con narrativas renacentistas como Macbeth, podemos ver una conexión extremadamente profunda entre la música moderna y la literatura renacentista. Ambas formas de arte utilizan sus medios para explorar temas que siguen siendo universales y atemporales, reflejando la naturaleza humana y su constante lucha con el destino, la moralidad y su identidad. La introspección y el viaje emocional del paciente no son solo una historia vaga dentro del álbum de una banda de rock, es una manifestación moderna de las mismas preocupaciones que atormentaban a los maestros del Renacimiento hace siglos. El paciente pasa por las 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y en cada una de ellas encontramos ecos de la confusión y el dolor que también experimentaban personajes como Macbeth en su trágica búsqueda de poder y sentido. Ambas historias nos hablan de la vanidad de la vida y su inevitable confrontación con la muerte, así como de la redención y el arrepentimiento que pueden surgir en los últimos momentos. Este ejercicio nos invita a reflexionar sobre cómo las ideas del Renacimiento siguen siendo relevantes hoy en día. Nos muestra que, aunque los contextos y las formas de expresión hayan cambiado, la esencia de nuestras inquietudes y aspiraciones humanas permanece constante. Al reconocer estas conexiones, podemos apreciar cómo el legado del Renacimiento sigue influyendo en nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo, ofreciendo perspectivas valiosas que enriquecen nuestra experiencia de la vida contemporánea.